Dale, Sí. dale. Bueno, la cosa freudiana les da la bienvenida a todos. La verdad que es una alegría para nosotros poder compartir este espacio, que es, lo volvemos a decir, un espacio que está construido hace muchos años y que tenemos una rutina, una dinámica de ciertas prácticas que las realizamos los lunes a la mañana a las 9 de la mañana y los primeros sábados de cada mes a las 10 de la mañana. Hoy, que es el primer lunes del mes, trabajamos textos de Freud y el espacio se llama Lectura de Textos de Freud, que en este momento, digamos, el programa que nosotros seguimos es un programa de hace varios años que hizo en su momento Oscar Mazota y lo llevamos, digamos, al pie de la letra más o menos con los textos que él había indicado en su momento en los años 70, que nos resulta muy útil. En ese sentido, hoy Ingrid Meinert y Celia Roca van a seguir con el caso Schreber, que ya iniciaron el primer lunes del mes pasado, y repaso rápidamente las otras prácticas, que son los segundos y cuartos lunes de cada mes, que trabajamos el seminario de Lacan y estamos terminando con el seminario de la lógica del fantasma. O sea que para el próximo lunes los esperamos a las 9 de la mañana para la lógica del fantasma. Y los terceros lunes de cada mes tenemos presentaciones clínicas, que eso también es a las 9 de la mañana, y también tenemos el espacio del curso de topología con Mónica Jacob, que nosotros les vamos a ir avisando en qué momento esos cursos se van a ir dando. Entonces, hoy seguimos con Ingrid y con Ingrid Meinert y Celia Roca con el caso Schreber, y les voy a pedir a todos, que creo que ya están todos silenciados, que se silencien y después vamos a dar un espacio, más o menos Ingrid y Celia van a trabajar una hora el texto y después vamos a dar espacio para el intercambio, las preguntas, opiniones, lo que quieran decir. Para eso les recuerdo que hay una función en cada dispositivo, la función está en otro lugar, algunos está siguiendo la lista de participantes abajo, siempre en el zócalo, de arriba o de abajo del dispositivo. O si no, también está en unos 3 puntitos, ahí tienen una función que es chatear, y pueden mandar chats, y uno de nosotros va a ir contestando los chats, y también un icono que es una mano, y que esa es levantar la mano. O sea, que no hagan así, levantando la mano, sino que ponen el icono levantar la mano, así entonces nosotros vemos quién está y va por orden digamos, de presentación de la manito. Bueno, les deseo a todos una buena práctica. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Bueno, como hace un mes tuvimos la presentación de Schreber, hago una síntesis rápida del caso clínico para ponernos en tema. Freud toma el historial clínico de Schreber, las memorias que él mismo escribió de su historial clínico, donde cuenta que estuvo 2 veces internado, enfermo de los nervios, que ambas veces fue por un esfuerzo mental. La primera vez, cuando es candidato a la Cámara Baja del Parlamento, ahí está unos meses solamente internado en una clínica psiquiátrica en Leipzig, donde es atendido por el médico Flechsig. Luego tiene un intervalo de restablecimiento donde vive con su mujer durante varios años y lleva una vida que se puede describir como normal, donde su única queja es la frustración por no poder tener hijos. Es informado de su designación para el cargo en el Tribunal Superior y al mes es nuevamente internado. En la primera internación, Leipzig definió su estado como un ataque de hipocondría grave. Y en la segunda internación
exterioriza estas ideas hipocondríacas, pero luego aparecen ideas de persecución y alucinaciones visuales, auditivas, sinestésicas. Decía que permanecía sentado durante varias horas totalmente absorto, inmóvil. Se creía perseguido y perjudicado, especialmente por el médico, por Flechsig, a quien llamaba almicida. Poco a poco este contenido delirante va cobrando un carácter místico, y él establecía que tenía trato directo con Dios. El contenido de este sistema delirante era que él era llamado a redimir al mundo y a devolverle la bienaventuranza perdida, pero que solo conseguiría esta bienaventuranza cuando fuera mudado de hombre en mujer. Sostenía que él recibía esta misión por inspiraciones divinas, que estas ideas mitológicas místicas, eran como un justificativo de su mudanza en mujer. Él era el objeto exclusivo de este milagro divino. Sostenía que en los primeros años de su enfermedad había sufrido la destrucción de varios órganos de su cuerpo, pero que por milagros divinos, los rayos, que él denominaba rayos, le habían restablecido cada vez más estos órganos destruidos. Y que él se iba a mantener de manera inmortal mientras siga siendo hombre. Poco a poco todos estos fenómenos van desapareciendo y pasa a primer plano su femineidad, tratándose de un proceso que iba a llevar siglos y que él solo iba a permanecer, iba a sobrevivir a toda esta catástrofe, porque decía que el mundo se iba a destruir y que él era el único sobreviviente. Decía que por su cuerpo habían pasado unos masivos nervios femeninos, de los cuales por fecundación directa de Dios saldrían hombres nuevos. Este delirio de persecución sexual inicial, que el atacante era Flechsig, se fue transformando posteriormente con un delirio religioso de grandeza. Hay un vínculo íntimo entre él y Dios y el sol. También una sexualización de la bienaventuranza. Freud destaca que Schreber, antes de la enfermedad, era alguien inclinado al ascetismo sexual y que no creía en la existencia de Dios, y que luego se convirtió en creyente y buscador de la voluptuosidad. Que su goce sexual ya no era una libertad sexual masculina, sino un sentimiento sexual femenino. Él se sentía la mujer de Dios. Bueno, hasta acá es como una condensación del historial. Ahora Celia va a seguir explicando un intento de explicación del inicio del quehacer, del proceso paranoico. Celia. Bueno, gracias Ingrid. Hola, buen día a todos, gracias por participar. Bueno, hoy vamos a tomar la segunda y última reunión del caso Schreber, y vamos a trabajar el último apartado de Freud, que es el del mecanismo paranoico. Habíamos visto el mes pasado las tentativas de interpretación, y hoy vamos a trabajar el mecanismo paranoico con Ingrid, que es justamente donde Freud va a ubicar lo específico de la paranoia y que Lacan va a tomar fundamentalmente para su seminario 3, la psicosis, ¿no? Yo en este caso voy a tomar la traducción de Luis López Ballesteros y de Torres, para decirlo completo, porque me parece que sobre todo en las partes donde trabaja las frases, ¿no? Y la contradicción de las frases, que ya vamos a llegar, me parece que tiene un modo de decir que es mucho más, me parece, cercano al modo freudiano.
De paso, me gusta hacer un poco el elogio de la traducción de López Ballesteros y recordar que esa traducción tuvo lugar entre los años 1922 y 1934, o sea, en vida de Freud. Vieron que Freud hace un agradecimiento tempranísimo, esa primera traducción fue por Biblioteca Nueva de Madrid, fue la editorial, y esa traducción tan temprana de las obras completas de Freud, a medida que iban saliendo, casi, tiene que ver con la iniciativa de José Ortega y Gasset. Fue él el que le encarga a Ballesteros la traducción sí que un reconocimiento. Hay que tener en cuenta que la Standard Edition, con la traducción de James Strachey, se produce entre el 53 y el 65, ¿no? Muchísimos años después. Bueno, eso para darle un lugar que me parece que no suele ser reconocido a esta traducción y al lugar que se le dio. Bueno, vamos ahora al mecanismo paranoico, donde, como les decía, Freud va a ubicar que lo que estuvo planteando en las tentativas de interpretación, donde arriba a que el complejo paterno era dominante, así lo llama él, ¿no? La cuestión del complejo paterno era dominante en la patología de Geber, junto con la fantasía, lo llama así, fantasía optativa homosexual. Esos dos, esas dos cuestiones son las que él ubicaba como centrales en lo que había determinado la enfermedad de Schreber. Ahora, va a aclarar, como ya lo hizo de algún modo también en el apartado anterior, que en esas dos cuestiones no hay nada característico de la paranoia, que esas dos cuestiones se encuentran en cualquier otro caso de neurosis, y que no, por eso no pueden decirnos nada de la particularidad y la peculiaridad de la paranoia. Y va entonces a ubicar que la peculiaridad de la paranoia reposa en algo distinto, y dice, en la forma singular de los síntomas, de la cual no habremos de hacer responsables a los complejos, el del padre y el de la homosexualidad, sino al mecanismo de la producción de síntomas o al de la represión. O sea, va a ubicar mecanismo de formación de síntomas y represión. El carácter paranoico está en que la reacción del sujeto como defensa contra la fantasía optativa homosexual haya consistido en un delirio persecutorio, ¿no? Entonces se ubica la particularidad en que la defensa tuvo lugar bajo la forma de un delirio persecutorio. Querría hacer una pequeña aclaración, que cuando Freud utiliza acá los términos, por ejemplo, de represión, de formación de síntomas, de fantasía, no tenemos, me parece, que tomarlos en el sentido estricto, como por ejemplo Lacan luego va a acotar el síntoma a la dimensión metafórica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Freud está construyendo teoría, que está armando, digamos, algo que dé cuenta de la estructura de la psicosis, o sea, del mecanismo estrictamente paranoico, y utiliza esos términos en un sentido mucho más amplio de cómo luego vamos a tomarlos. Lo mismo la fantasía, está clarísimo, porque habla de fantasía, pero ubica como central la construcción del delirio persecutorio, ¿no? La cuestión, obviamente, luego eso permite ubicar, cuando habla de fantasía, no se está refiriendo en los términos que podemos hablar de fantasma, sino algo que da cuenta del delirio, ¿no? Entonces es una primera cuestión para poder leer Freud siguiendo la construcción que él va haciendo, ¿no? Él va a plantear que esta fantasía optativa homosexual es una constante en las diversas formas de la paranoia, ¿no?
y que, es, digamos, que lo que ha encontrado en las diversas formas de la paranoia es esta defensa contra el deseo homosexual, y tales sujetos habrían fracasado todos en el sojuzgamiento de su homosexualidad inconsciente intensificada. Esto, lo que él va a plantear es que en la paranoia no es evidente la etiología sexual, ¿no? Muchas veces parecería estar desencadenada por cuestiones sociales, frustraciones de otro orden, desencuentros, pero que es justamente el delirio el que descubre y retrotrae esos sentimientos sociales a sus raíces sexuales. En el caso de Geber, el delirio justamente culmina en una fantasía homosexual, y en cambio, y esto es importante, nunca mostró en sus épocas de salud el menor indicio de homosexualidad en el sentido vulgar. O sea, que está tomando acá la dimensión de homosexualidad en delirio en otra dimensión, que luego veremos, que es el empuje a la mujer y la transmudación en mujer, que en una utiliza el término homosexual también en una dimensión que no es la que del uso, digamos, convencional. Y va a dar cuenta justamente de esta dimensión, de esta fantasía homosexual ante la cual fracasa la defensa, porque obviamente va a ubicar que las fantasías homosexuales pertenecen a todos los sujetos, que esto lo podemos encontrar en todos, que hay algo que fracasa en esa defensa o que toma esta modalidad particular y lo va a ubicar en relación al narcisismo, ¿no? Este texto, el historial de Geber, es unos años, 3 o 4, anterior a Introducción al Narcisismo, pero ya está en juego ese concepto en este momento, ¿no? Y va a ubicar entonces la cuestión del narcisismo como la síntesis en una unidad de los instintos sexuales, lo estoy leyendo textual, entregados a una actividad autoerótica. Para llegar a un objeto amoroso se toma en un principio a sí mismo, es decir, toma a su propio cuerpo como objeto amoroso, antes de pasar a la elección de una tercera. Va a ubicar también en esto que es, digamos, de estructura, pasar por esa dimensión narcisista para luego poder acceder a la elección, como dice él, de una tercera persona, ¿no? Sí que aparece el propio cuerpo elegido como objeto. Podríamos pensar en relación a la no expulsión del objeto del propio cuerpo, ¿no? Que es lo que él está planteando. Me parece, porque este es una primera cuestión que por ahí podemos debatir luego, que este narcisismo del que habla Lacan, del que habla Freud y luego va a tomar Lacan, en la paranoia no es el narcisismo del imaginario del yo. Tenemos que hacer una distinción, porque justamente lo que lleva es a que no se organice el lazo con el otro. Bueno, esa es una primera diferenciación que dejo como para luego poder... Bueno, entonces va a ubicar lo que él llama este estadio del narcisismo como un punto de fijación al que se retrotrae la paranoia. De todas formas, y esto me parece clave en Freud, que él va a ubicar que una vez alcanzada la elección, como dice él, heterosexual de objeto,
las tendencias homosexuales no desaparecen ni quedan en suspenso, sino que son desviadas del fin sexual y orientadas hacia otros nuevos. Se unen con instintos del yo para constituir entonces las cuestiones sociales, ¿no? Y aportan al erotismo, a la amistad, a la camaradería, a la sociabilidad, ¿no? Entonces él va a ubicar que la raíz, digamos, de todos esos, de todo lo que tiene que ver con los lazos sociales y culturales, no deja de tener esta raíz ligada a la sexualidad y al erotismo, ¿no? Bueno, entonces va a tomar aquí una dimensión interesante, va a hablar, bueno, de la cuestión del narcisismo, pero va a tomar algo que sorprendentemente encontró en todos los casos, tanto que él ha estudiado como colegas, de paranoia, y es donde quisiera como detenerme, que es la frase, va a decir, al considerar la fantasía homosexual de amar al hombre, porque siempre está tomando, este es otro punto a debatir, la paranoia en el varón, en el hombre. Este es otro tema que me gustaría dejar. Solo en un momento menciona también la paranoia en la mujer, ¿no? Dice que al considerar la fantasía homosexual de amar al hombre como nódulo del conflicto dado en la paranoia masculina, resulta singular, muy llamativo, que todas las formas de paranoia conocidas hasta ahora, dice, pueden ser consideradas como contradicciones a una única afirmación, a una única frase. Yo, un hombre, le amo a un hombre. Yo le amo. Y no solo que pueden ser consideradas todas las formas de paranoia como contradicciones a esa única frase, sino que agotan las formas de paranoia todas las formas posibles de esa contradicción, que ahora vamos a ir viendo una por una. Me parece que, y por eso me quería detener un poco en esto, que muestra, tal vez sin que Freud lo explicite de otra forma, cómo se trata de una formación de lenguaje, ¿no? Cómo el mecanismo paranoico, lo que nosotros llamaríamos más del orden de la estructura, se evidencia en esta relación del sujeto con el lenguaje. Una frase y las distintas formas de contradicción de esa frase dan lugar a las distintas formas de la paranoia. Quiero decir, cómo uno puede leer acá, como Lacan lo va a hacer luego, está bien que lo leemos con Lacan, la valoración en la psicosis de los fenómenos del lenguaje. Entonces va a tomar las distintas formas de negación o contradicción de la frase yo lo amo. Una, la primera que menciona, sería el delirio por el delirio persecutorio, ¿no? La contradicción que da lugar al delirio persecutorio, que sería, no le amo, le odio. Pero va a decir Freud que el mecanismo de la producción de síntomas de la paranoia exige que la percepción interior, el sentimiento, sea sustituido por una percepción exterior. Entonces, la frase quedaría, él me odia. O sea, yo le amo quedaría transformado en no le amo, le odio porque me persigue, porque me odia. O sea, aparecen las distintas. Ahí vemos que hay dos, en realidad, movimientos, ¿no? El de transformación en lo contrario, en el sentido que
de yo le amo es primero yo le odio y luego que esto venga del exterior, él me odia, ¿no? No le amo, le odio porque me persigue. Y lo que Freud va a subrayar, y lo vemos en Schreber, por ejemplo, con el doctor Flechig, es como el amor, digamos, es justamente el perseguidor, es el hombre anteriormente amado. Luego viene, en el segundo, la erotomanía. La erotomanía, otra forma de la paranoia, elige otra vía de contradicción, ¿no? Que sería, yo no le amo a él, la amo a ella. Pero como tiene que imponerse lo que acá hasta acá, después lo vamos a ver, Freud llama la proyección, se va a convertir en ella me ama. Yo no le amo a él, la amo a ella porque ella me ama. Muchos casos, dice la erotomanía, da la impresión de fijaciones heterosexuales exageradas o deformadas, ¿no? Pero digamos, en el delirio vuelve a aparecer esta cuestión. Y la tercera forma es los celos delirantes, ¿no? Recuerdan que Freud va a distinguir celos delirantes de neuróticos, bueno, acá va a tomar los celos delirantes, y ahí es donde introduce también a la mujer. Acá va a traer, dice que las formas características se pueden estudiar tanto en el hombre como en la mujer. Me llama la atención que no ubique en la mujer también la erotomanía, siendo... Entonces va a ubicar en la forma de contradicción que estaría en los celos delirantes, tanto en el hombre como en la mujer, donde en el hombre sería, no soy yo quien ama al hombre, es ella que le ama. Y sospechará de infidelidad a su mujer con todos los hombres a los que él se siente inclinado a amar. En el caso de la mujer, se ubica la misma dimensión. No soy yo quien la ama a ella, es él quien la ama. Y sospechará de todas a quienes ella esté inclinada a amar, ¿no? Sigue la misma, la misma línea. Y luego va a ubicar una cuarta posibilidad de contradicción, ¿no? Dice, pudiera creerse que una frase compuesta únicamente de 3 elementos, yo le amo, podría permitir solo 3 formas de contradicción. Los celos delirantes contradicen al sujeto, el delirio persecutorio al verbo y la erotomanía al complemento. Pero también es posible una cuarta modalidad de la contradicción, que consiste en la repulsa general de toda la frase. No amo en absoluto a nadie. Pero dado que el sujeto tiene que hacer algún uso de su libido, ¿no? Esto equivaldría a decir a la frase, solo me amo a mí. Y esto conduciría al delirio de grandeza, donde ubicamos la supervaloración sexual del propio yo, como hemos visto en Schreber, ¿no? Sobre todo la última parte de construcción de su delirio. Entonces, esta dimensión, voy a saltear algo porque me interesa, bueno, introduce, Freud, estas dos cuestiones, la producción de síntomas y la represión. Y
va a tomar, por un lado, el mecanismo de la represión, esto voy a pasarlo un poquito rápido, donde va a ubicar la fijación, la represión propiamente dicho, y el fracaso de la represión y retorno de lo reprimido, pero me quería detener, y en este punto lo que me querría detener es que ubica, porque eso es más general, como mecanismo de represión, y ahí en Schreber, la vivencia del fin del mundo. Me interesaba marcar esto sobre todo, porque quiero marcar la diferencia con lo que es la dimensión de la represión, cuando Freud la va a ubicar en relación a la neurosis, ¿no? Acá ubica el mecanismo de represión de la paranoia como la vivencia del fin del mundo, que también la va a ubicar como característica del tiempo turbulento, dice él, de la paranoia, que sería, podríamos decir, el tiempo inicial. Por ejemplo, la convicción, vamos a verlo un poquito en Schreber, cómo lo dice Schreber, a ver si lo encuentro acá. La convicción en Schreber de una futura catástrofe que había de acabar con el mundo. Sus voces le decían que se había perdido la obra realizada en un pasado de 14.000 años, y que la Tierra no duraría ya más que otros 212 años, y que en la última época de su estancia en la clínica de Flechig, él, Schreber, creía ya cumplido dicho plazo, de modo que el único hombre verdadero sobreviviente era él mismo. Los otros eran figuras hechas a la ligera, e incluso una vez que, después de años que sale de esa internación, Flechig, él sigue aún que encuentra el mundo, que sigue funcionando, él sigue con la certeza de que algo ha ocurrido y que el mundo ya no es el mismo que era antes de su destrucción, ¿no? Esa certeza continúa. Bueno, este tiempo de la enfermedad, este tiempo, es lo que Freud va a ubicar acá como ligado al mecanismo de represión, para diferenciarlo, o sea, el momento donde se corta su lazo libidinal con el mundo, ¿no? Bueno, y justamente va a dar cuenta de esto diciendo que, bueno, que ha retraído el enfermo, ¿no? Esto que se suele encontrar en la paranoia de la vivencia de fin de mundo, en el tiempo inicial, dice, el enfermo ha retraído de las personas que le rodean y del mundo exterior en general la carga de libido que hasta entonces había orientado hacia ellos. Y así todo ha llegado a serle indiferente y lejano. El fin del mundo es la proyección de esta catástrofe interior. Su mundo subjetivo se ha hundido desde que él le ha retirado su amor, ¿no? Quisiera ubicar acá la dirección de, ¿cómo decirlo?, de no expulsión del objeto, y cómo el lazo con el mundo se interrumpe, como un retorno, digamos, si lo decimos en términos freudianos, el retorno de la libido al yo, al cuerpo, que me interesa diferenciar de la carga libidinal de la imagen. Ahora, luego de esta vivencia de fin del mundo, el paranoico vuelve a construir el mundo. Y lo reconstruye con la labor de su delirio. El delirio, dice, en el cual vemos el producto de la enfermedad, es en realidad la tentativa de curación, la reconstrucción de un mundo, solo que ese mundo va a estar ya profundamente perturbado.
va a establecer una relación con las personas y cosas del mundo muy intensa, pero se ha convertido en hostil. El proceso de represión, propiamente dicho, consiste en que el sujeto retrae su libido de las personas y las cosas antes amadas, ¿no? Y luego, en la construcción delirante, esto amado se convierte en hostil. Aquí hay una cuestión sumamente interesante y que me parece que es como la clave, donde Freud, ya tengo que dejar, menciono esto y va a decir, va a ubicar de qué se trata en la proyección realmente. No es la proyección en la dimensión imaginaria, va a decir que en este proceso curativo la paranoia sigue el camino de la proyección, pero no era exacto decir que la sensación interiormente reprimida es proyectada al exterior. Pues ahora vemos que más bien lo interiormente reprimido retorna desde el exterior. Esta frase es clave, quiero dejar pues ya me pasé del tiempo, y es lo que Lacan va a tomar luego cuando él ubica la cuestión del Averwerfung y lo que lo forcluido retorna desde el exterior, ¿no? Esta frase es clave para ubicar de qué se trata cuando habla de proyección acá en la paranoia. Perdón, Ingrid, porque me parece que me pasé, te doy la palabra. Y gracias a todos. No, vamos bien de tiempo, Celia, no te hagas problema. Bueno, antes de dejar un tiempo para el debate, quería mencionar que Freud dice que hay unas consideraciones para tener en cuenta de todo este desarrollo que acaba de hacer Celia. Que primero piensa que esta retracción de la libido, que no puede ser exclusiva del mecanismo de la paranoia. Dice que es posible que esta retracción, quiero poner como el acento, algo que Celia dijo hace un rato también, que esto era, Freud estaba desarrollando su teoría, entonces vuelve a plantearlo, plantea como hipótesis, y deja establecido como que, bueno, los psicoanalistas después confirmarán estos desarrollos que él está haciendo. Dice que es posible que esta retracción de la libido sea el mecanismo esencial del mecanismo de toda represión, y que en la vida anímica normal llevamos a cabo continuamente procesos en que la libido es retirada de las personas y de las cosas sin que por este motivo enfermemos. Por lo tanto, dice que esta retracción no puede ser el elemento patógeno en la paranoia. Entonces se pregunta qué pasa con la libido una vez que es retraída de los objetos y de las personas. Y dice que en principio queda flotando en la psiquis libremente, y que esto genera tensiones. Y que, por ejemplo, yo estoy en la página 67 en Amor-Ortu, pero hice un mix con Ballesteros, así que por ahí no lo encuentran exactamente. Dice que, por ejemplo, en la histeria, esta libido va a inervaciones de órganos o angustia, pero que en la mayoría de los casos de la paranoia se vuelca sobre el yo porque aparecen los delirios de grandeza. Y que entonces esta libido es utilizada para engrandecer al yo. Dice que con esto queda alcanzado nuevamente el estadio del narcisismo en el cual el yo era el único objeto sexual. Él supone, basándose en esto, que el paranoico integra Celia había hablado de los 3 momentos de la represión, ¿no? La fijación, la represión propiamente dicha, y el fracaso de la represión como el retorno de lo reprimido. Entonces acá Freud dice que
supone que en la paranoia la fijación de la libido se da en el narcisismo. Y concluye que el retroceso de la homosexualidad sublimada al narcisismo revela el alcance de la regresión en la paranoia. Otra de las consideraciones a tener en cuenta era que en Schreber este delirio persecutorio contra Flechsig es anterior a la fantasía del fin del mundo, con lo cual se podría objetar que primero se daba la vuelta de la libido hacia el mundo antes de la retracción de la libido de los objetos. Y entonces él responde a esta objeción diciendo que en realidad la retracción de la libido puede ser parcial o general, y que en el caso de la retracción de la libido de la persona de Flechsig pudo ser el proceso primario, seguido luego por el delirio que devuelve a Flechsig la libido, aunque con un signo negativo, porque pasa de ser amado a ser odiado. Y luego, por medio de proyección, Flechsig es quien odia, cancelando de esta forma la obra de la represión. Y dice que a partir de ese momento hay de nuevo una lucha represiva, y que la represión es victoriosa, y que esto se manifiesta en la convicción de que el mundo quedó destruido, donde subsiste únicamente el propio yo. Otra de las consideraciones que plantea tener en cuenta es que hace una diferenciación entre la libido sexual y la libido del yo, porque dice que si la retracción de la libido del mundo exterior sí es suficientemente eficaz como para poder explicar por ella misma el fin del mundo, si no alcanzaría a compensar con las cargas del yo, para mantener, si las cargas del yo no serían suficientes para mantener una relación con el mundo exterior. Y Freud dice esperar más investigaciones acerca de esto, pero que puede suponer que las perturbaciones de la libido influyen sobre las cargas del yo, así como a la inversa, perturbaciones en el yo pueden producir alteraciones en los procesos libidinales. Dice que no es posible afirmar que el paranoico haya retirado por completo su interés por el mundo exterior, que el sujeto percibe el mundo exterior y se da cuenta de las modificaciones que en él se han producido, y trata de encontrar explicaciones acerca de estas modificaciones. Por esta razón, Freud cree que la modificación de la relación del paranoico con el mundo exterior se explica solamente por la falta de interés libidinal. Y por último, voy a ir cerrando, él intenta hacer una diferenciación entre la paranoia, el mecanismo de la paranoia y de la demencia precoz. Entonces dice que es importante mantener la diferencia porque los mecanismos que se dan en una y en otra tienen vinculación, pero que en algunas situaciones son diferentes, y que se diferencian en la localización de la fijación y en el retorno de lo reprimido, y que comparten el carácter de la represión propiamente dicha y el deshacimiento libidinal con regresión al yo. Destaca a Abraham. Con Celia hacíamos un chiste porque cuando menciona la demencia precoz de Maynard, que yo decía que por suerte no era mi demencia, era la de otro Maynard. Cuando destaca a Abraham, dice que él expone como en la demencia precoz se da una retracción de la libido del mundo exterior, y que de este hecho deducimos la represión por un deshacimiento libidinal. Y en la demencia precoz
aparecen las alucinaciones como esta lucha de la represión por restablecer los objetos libidinales, que no se da en la paranoia, estos procesos alucinatorios, sino en el engrandecimiento del yo. Por lo tanto, en la paranoia se dan los mecanismos de proyección. Dice que en la demencia precoz hay un desenlace menos feliz, ya que la regresión no llega al narcisismo, que se manifiesta con el delirio de grandeza, sino a un abandono total del amor objetivado. Por lo tanto, dice que la fijación dispositiva de la demencia debe ser anterior en la evolución libidinal que en la paranoia. A ver, estoy tratando de acelerar para cerrar. Freud dice que los fenómenos paranoicos y esquizofrénicos se combinan, y que en un caso como en el de Schreber, él dice que es más adecuado nombrarlo con la carátula de demencia precoz. Por un lado, en la emergencia de las fantasías de deseo y las alucinaciones sería el carácter parafrénico, y en el mecanismo de proyección y su desenlace el carácter paranoico. Dice que en Schreber los rayos de Dios, compuestos por la condensación de los rayos solares, los haces nerviosos y los espermatozoides, son las investiduras libidinales figuradas como cosas y proyectadas hacia afuera, y que prestan a su delirio una coincidencia con la teoría que desarrolló Freud respecto a la paranoia. Que el mundo se hunde porque el yo del enfermo atrae hacia él todos los rayos, y que luego en el proceso de reconstrucción, él debe cuidar que Dios no suelte la conexión de los rayos con él como hijo de Dios. Dice que estos detalles de la formación delirante de Schreber coinciden con la teoría que desarrolló Freud de los procesos de la paranoia, y que él dice que todo su desarrollo de los procesos paranoicos son anteriores a que Schreber, a que él tenga acceso a las lecturas de las memorias de Schreber. Y para concluir, dice que anticipa dos tesis: que las neurosis surgen esencialmente del conflicto del yo con las pulsiones sexuales, y que sus formas conservan las huellas de la evolución de la libido y del yo. Bueno, ya estamos sobre la hora para dejar abierto a debate y preguntas. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Ingrid, muchas gracias Celia, la verdad que un hermoso trabajo, muy puntuado sobre Freud, creo que es importante, y Celia, ustedes ya saben mi reivindicación con López Ballesteros, te agradezco la referencia que hayas hecho sobre el texto de la traducción de López Ballesteros en general. Bueno, queda abierto el espacio para las preguntas. Recuerden que levantar la mano no es levantar la mano así, sino que con el icono que van a encontrar en el dispositivo, levantar la mano. Bueno, les voy a ir dando la palabra a medida que la van pidiendo. No sé si querés, Celia, volver a hacer esa última puntuación que vos hacías con respecto a la no expulsión del objeto y retorno de la libido al cuerpo, diferenciándolo. Sí, que me parece interesante, por lo menos como para... Bueno, está Luz Aguilar. Le vamos a dar la palabra a Luz Aguilar y después en todo caso... Bueno, después lo retomo. Sí, porque ahora sí están apareciendo algunas manos. Luz... Bueno, ¿qué tal? Sí, les agradezco, muy buena la puntuación. Y hay una parte, que yo tengo la de López Ballesteros también,
que me pareció importante traer, ¿no? Porque es algo que después nosotros tomamos desde la teoría lacaniana, es que ahí ya Freud dice que cuando está hablando de la diferencia entre la paranoia y la demencia precoz, dice, después de todo, la denominación que se le da a un cuadro clínico no es lo esencial, sino que él habla de tipos clínicos, ¿no? Digo que ya ahí está lo que nosotros pensamos hoy, ¿no? Que dice que más importante nos parece mantener la paranoia como un tipo clínico independiente. Entonces ahí es esto, ¿no? De no importa la denominación, de decir, bueno, es esto, es lo otro, sino los tipos clínicos. Y ahí es donde encuentran las diferencias o no entre los distintos tipos de psicosis, ¿no? Pero es el tipo clínico, no la denominación, ¿no? Como donde nos orientamos en relación a la escucha de lo que está pasando, ¿no? Eso me pareció interesante retomar. Y también la cuestión que ustedes tomaron muy bien de la gramática, ¿no? Donde nosotros pensamos, bueno, para buscar el sujeto tenemos que seguir al verbo, ¿no? Y acá habla del complemento, de cómo va tomando la gramática para ver qué está pasando, ¿no? En relación a la constitución y las fallas en la constitución subjetiva y el nombre del padre, como para que lo podamos retomar desde la otra línea, ¿no? Así que esas dos cosas que me parecieron muy interesantes, volver a leerlas en Freud y cómo son tan actuales hoy. Gracias. ¿Ustedes quieren ir contestando o quieren que hagamos 2 o 3 preguntas? Hagamos 2 o 3, así vamos dando lugar, bueno. Y luego, ¿te parece, Ingrid, dar? Sí, me parece bueno dar lugar a que participen. Bueno, sí. Sí, hacemos así. Sigue Graciela Berraute, después de Graciela Berraute, Mariela. Y ahí, sí. Y ahí interrumpimos y volvemos a hacer otra cadena de 3. Bueno, me pareció una puntuación excelente, se los digo de veras, por la profundidad y por el discernimiento que fueron haciendo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que pareciera ser de orden imaginario, no lo es, porque se ha hecho mucha lectura de este texto de Freud, tomándolo justamente, imaginarizando los conceptos, ¿no? Me parece que han ido haciendo un despeje minucioso, como ser, entre lo que es lo que le sucede a Schreber en relación, que me gustaría que lo puedan ampliar, ¿no? El empuje a lo femenino, la diferencia con la homosexualidad. Ya ahí me parece que hay un mundo de trabajo realizado y a realizar. Y el otro punto que también me pareció de tantos que plantearon, es por supuesto esta extraordinaria llevada a la gramática que hace Freud, ya lacanianamente, ¿no? De un proceso clínico. Y bueno, y de repente al escucharlo, no podía dejar de escuchar en estos pasos y en estas declinaciones gramáticas que desarrollaba Celia, los movimientos de la pulsión, ¿no? Los tiempos de la pulsión. Bueno, lo último que quería decir es que hemos conversado con algunos integrantes de la cosa freudiana. Te vas a enfermar. ¿Cómo? No, bueno. Hay un audio que habría que silenciar. Perdón. No, digo que estuvimos conversando. Sí, pues no escucho. Que nos gustaría mucho conocer a algunas personas que están participando, que no las conocemos. Nos gustaría mucho que digan en algún momento algo que les interese o que, bueno, saber quiénes son, conocernos un poco, que sepan que estamos con mucho gusto abiertos a que participen, ¿no? Por supuesto. Bueno, gracias.
¿Hablo yo, Cris? Sí, perdón, Mariela, tenía silenciado mi micrófono. Sí, Mariela, por favor. Bueno, me sumo a felicitarlas por la puntuación, la verdad que me pareció excelente, y me quedaba pensando en estas frases gramaticales que ubicaban, ¿no? Que subrayaban del texto de Freud, de la paranoia, que también podríamos pensarlas como la ubicación del sujeto en relación al otro, ¿no? Y cómo esto es producto de la primera identificación narcisista que se efectúa en el estadio del espejo, y lo que, digamos, a partir de esto que propone Lacan, de que la paranoia es el paradigma de lo que ocurre cuando se rompe esta identificación, ¿no? Cuando se produce el quiebre al narcisismo, lo que incluye tanto la imagen como la carga libidinal, y bueno, de ahí la destrucción del mundo y luego la posibilidad de reconstruirlo en el delirio, ¿no? Bueno, ese comentario quería hacer. Sí. Bueno, gracias. Sí. Siguen ahora un poco Celia e Ingrid. Ingrid, te estás silenciada vos. Ahí me abrí. No, solo una cosa que me apareció recién como asociación libre, que parecía que Freud había leído a Lacan, porque pensaba que al desarrollar este historial hacía una articulación entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, sin decirlo, pero que parecía como articulado. Eso solamente. Bueno, varias cuestiones en todo esto que han traído. Luz, lo que vos mencionás de los tipos clínicos, sí, y no detenernos, como decía Graciela, en una lectura imaginaria que se apoya como o que se apoya en los conceptos tan como luego los va a localizar Lacan. Acá es otro momento y Freud está construyendo, como decía, y los términos hay que leerlos en el contexto en que los trae, ¿no? Por eso va a hablar del mecanismo de la paranoia como específico, ¿no? Que me parece. Y el mecanismo justamente, por eso subrayaba al final, un poco apurada por el tiempo, esta cuestión clave, ¿no? Que es donde, bueno, Lacan se va a apoyar para lo que es, como él ubica la cuestión de la paranoia, que Freud dice esto, ¿no? Que la cuestión de la proyección, en lo que él llama proyección en la paranoia, ¿no? No es que la sensación interiormente reprimida es proyectada al exterior, sino que lo interiormente reprimido retorna desde el exterior. Ven que es un movimiento de otro orden, no de como las vueltas de la pulsión, sino de incorporación, claro. Hay algo que uno puede leer con Lacan de el retorno del objeto al cuerpo, ¿no? El retorno de goce cuerpo. Justamente este retorno es lo que corta el lazo con el mundo. Digamos, el lazo con el mundo se construye en la medida en que expulsamos ese objeto y salimos justamente a su búsqueda en el campo del otro. Digamos, el retorno es lo que da cuenta de esa vivencia de fin de mundo, ¿no? Que en este punto Freud ubica en relación al narcisismo, pero eso abre, como también traía algo Mariela de algún modo en su cuestión, eso abre toda una pregunta alrededor de esta dimensión del narcisismo que Freud introduce. Creo, Mariela, que vos lo ubicabas en el fracaso de esta organización imaginaria y el lugar, en función del lugar del otro también, ¿no? Ese otro que le certifica al niño que ese es él, por ejemplo, ¿no? Esa relación al otro.
como... De todas formas, bueno, hay tantas cuestiones en juego. ¿Cómo podemos leer con lo que Freud plantea del retorno desde el exterior esas frases, ¿no? No solo la cuestión de los fenómenos del lenguaje, que tanto Graciela la otra vez ubicó en relación a su presentación el sábado, ¿no? Estar parasitado por esos fenómenos del lenguaje, sino como ahí Freud ubica el retorno, digamos, que la cuestión de el yo no le amo, él me ama, o luego él me odia, o ella me odia, no tiene que ver, digamos, con una dimensión imaginaria, sino con un retorno, por eso es delirante. Justamente la dimensión del delirio una la puede ubicar aún en esa dimensión lenguajera, digamos, del lenguaje, porque implica ese retorno digamos, sobre el yo. Digo, hay que leerlo también en las frases, que creo que es muy importante cómo Freud ubica y le da, cuando hace esa aclaración, permite leer esas frases, pongamos, yo no le amo, le odio porque él me odia, como un retorno sobre el yo. Y que le da la dimensión también delirante, porque la pregunta es, ¿cuál es la dimensión delirante a diferencia de lo que sería una fantasía, por ejemplo? ¿Dónde ubicamos esa diferencia? ¿Qué hace de eso un delirio y no la dimensión del marco fantasmático, por ejemplo? Estamos trabajando justamente la lógica del fantasma. Esta no es esa lógica, justamente, ¿no? Bueno, y queda la cuestión que después por ahí la retomamos, justamente de marcar la diferencia que en Schreber, que de algún modo lo marca Freud, porque Freud marca que Schreber de ninguna manera era un homosexual en los términos que uno puede, que se trata de otra cuestión, que bueno, que es su transformación en mujer y ofrecer su cuerpo como de mujer a Dios, ¿no? Como una dimensión que, digamos, que Sí, no, que él llama perdóname, homosexual. Celia, Sí. él hace énfasis en esto, en que en general los enfermos de paranoia no han tenido emociones homosexuales explícitas antes de que se provoque o se produzca la enfermedad. Claro. Que esto surge a partir del establecimiento de la enfermedad. Perdón, nada de eso. Sí, sí. Sí, sí, por eso hace claramente la diferenciación en términos de lo que es en el delirio, la presentación de eso en el delirio, de lo que es... Schreber mismo lo distingue. Sí, y enlazado con la regresión, digamos, a la evolución libidinal. Claro. Hay varias manitos. Bueno, le damos la palabra a Marité y luego Gustavo. Marité Ferrari. Está silenciada, Marité, tenés que desilenciarte, por favor. Ahora ahí me está, escuchan. sí. Sí, ahora mira, sí. me quedé pensando, muy interesante realmente, esto que Celia planteaba respecto de ubicar la lógica delirante como diferente de la lógica neurótica, y cómo la dimensión del yo lo amo, él me odia, esa versión no es la necesaria versión del odio-amoramiento del neurótico, ¿no? Allí hay una cuestión radical en el amor y el odio, y una dimensión absoluta que me parece que tiene que ver con la imposibilidad de la eficacia de la castración, ¿no? Como si Freud estuviera
no dispone del concepto de forclusión de Lacan, desde luego, pero sí está ubicando algo del campo de una radicalidad y de un absoluto en el campo de la dimensión del otro, ¿no? Este otro que aparecería como un territorio de goce, donde se lo amaría absolutamente y retornaría desde él un odio aniquilante y absoluto. No hay ninguna posibilidad de regulación. Es un goce de una dimensión absoluta y aniquilante, ¿no? En ese punto, cómo estamos ante una lógica discursiva que no está regulada por la castración, que significaría, bueno, una basculación entre la significación del falo y la castración. Y en ese sentido, Celia hizo un comentario al pasar, pero me parece fundamental, que por ahí no lo desarrollaste, respecto de la diferencia de la paranoia en un hombre y lo que podría ser la diferencia de una paranoia en una mujer. Y en este punto, como también en el campo de la psicosis, no se puede pensar en el tipo clínico sin que no quede articulado a la decisión sexuada, por más extravagante que sea, digamos, en este caso, la posición sexual de Schreber, donde claramente el ser la mujer de Dios no está articulado a ningún goce pasivo que pudiera estar presente en una fantasía de un homosexual neurótico, ¿no? Bueno, este era mi comentario. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero felicitaciones a Ingrid y a Celia, porque hicieron ¿se escucha bien? Sí, Una perfecto. muy buena articulación del caso, y bueno, muy trabajada. Entonces me gustó mucho eso. Y también lo que se está generando como intercambio. En primer lugar, Ingrid, yo diría que Lacan leyó muy bien a Freud, ¿no? Sí, sí. Que lo real, lo simbólico, lo imaginario lo encontró ahí, y que bueno, Sí, Freud sigue siendo el fundador de nuestra sí, praxis, y eso demuestra que así como lo leyó Lacan, tenemos que aprender a leerlo nosotros. sí. Y esto de que la psicosis, la reflexión es que las psicosis nos enseñan mucho de la estructura, o nos enseñan la estructura porque muestra a cielo abierto lo que la neurosis nos lleva tanto tiempo a descubrir. Está el fantasma expuesto ahí, ¿no? A cielo abierto. Por eso justamente la dirección de la cura en el psicótico es más bien cerrar eso que está abierto, porque eso que está abierto se vuelve insoportable. Y como bien señaló Celia, esto de que, como Freud señala bien, ¿no? Que lo reprimido retorna desde afuera, ¿no? Que es lo que lo lleva a Lacan a decir que lo forcluido de lo simbólico retorna desde lo real. Es absolutamente freudiana esa frase, dicha con otras palabras, pero Sí, es una frase freudiana. Porque claro, lo que cae en la forclusión está afuera, no está adentro, ¿no? Entonces, sí. y también pensaba que gracias a que en ese momento no existían los antipsicóticos, tenemos el testimonio de Schreber, ¿no? Porque con los antipsicóticos todo esto nos lo hubiéramos perdido, ¿sí? Sí, Porque bueno, de haber tenido antipsicóticos, Schreber no hubiera tenido, no el delirio, sino los fenómenos elementales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los antipsicóticos? Que bajan el volumen de los fenómenos elementales y pueden llegar a impedir lo que es el verdadero proceso de curación, que es la construcción del delirio. Y es ahí donde el analista es imprescindible, porque el analista es el que, en algún momento se hablaba de codelirar, que es lo que hacemos los analistas con los psicóticos, para ayudar al psicótico a reconstruir su mundo delirante, pero es un mundo, ¿no? Es un mundo que le permite vivir. En términos lacanianos diríamos, emparchar con un ego sintón, ahí volvemos a la cuestión del ego y el narcisismo, eso que es un lapsus de la estructura. En términos lacanianos sería así, ¿no? Un lapsus del nudo se puede emparchar con un ego
así lo llama Lacan, ¿no? Que es esto que me mencionaban como, que también es una pregunta que quiero hacerles. Celia había dicho que el narcisismo, ¿no? Que esto lo dice Freud, que no es del yo, no es el narcisismo del yo. Quiero hacerles esa pregunta. Bueno, tenía otra por acá, pero la perdí. Así que les dejo esa pregunta, ¿cómo es esto un narcisismo que no es del yo? Gracias. ¿Puedo incorporar a otra pregunta más? ¿Sí, Celia? Dale. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, Bueno, sí. le damos lugar a María Cristina Lacovara. María Cristina Lacovara, tenés silenciado tu... no se escucha, María Sí, Cristina, está ahora, silenciado. ya está. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, a mí me invitó Celia a participar, no solo ahora, hace muchos años, ya participé en alguna reunión presencial, pero da la casualidad que las dos reuniones, las de los lunes y de los sábados, me coinciden con actividades del Colegio de Psicólogos. Y me gusta mucho, me interesa mucho el grupo, por eso esta posibilidad de participar de esta manera. Bueno, voy a lo más importante. Mi pregunta tiene que ver con esto último que dijo Gustavo, y es en cuanto a la cuestión de lo que vos dijiste, Celia, respecto al narcisismo, que hay una diferencia digamos, el narcisismo en la paranoia y el narcisismo en la neurosis, no se trata del mismo narcisismo, y esto lo relaciono con la otra inquietud que me generó, que es la cuestión de que también hay una diferencia entre el delirio y lo fantasmático. Me parece que están articuladas estas dos cuestiones, ¿no? Que lo fantasmático en la neurosis sí necesita del mundo para construir el fantasma y, digamos, de alguna versión posible de ese mundo, que es la que arma, y bueno, y sería diferente, bueno, estas dos cuestiones. Sigo con la pregunta que hace Gustavo y le agrego esto. ¿Cuál es la articulación entre esas dos cosas? No. Bueno, Celia y Ingrid. Bueno, algunos comentarios, creo que todos me da un poquito apuro, pero bueno, por un lado, la cuestión de la psicosis y lo que muestra cielo abierto, coincido. En la psicosis lo que está a cielo abierto no es el inconsciente, no hay inconsciente a cielo abierto, ¿no? Sino la estructura. Y me parece que esto es lo que Freud mismo, Lacan lo va a decir, pero Freud cuando plantea como, por ejemplo, el delirio, digamos, deja cielo abierto las raíces, digamos, por ejemplo, de los vínculos sociales y de amistad y demás. Es esto lo que, por un lado, entre todas las cuestiones que aparecen y que trae, una es la cuestión del imaginario. Cuando yo digo que el narcisismo no es del yo, me refiero a que no se trata de la dimensión imaginaria del yo, que cuando Freud allí plantea, me parece que es otra dimensión, que bueno, Lacan luego con los 3 registros vamos a poder ubicar eso de algún otro lugar, ¿no? Que no es la proyección en el sentido de aquello de la imagen que está por fuera, ¿no? Y que puedo localizar mi imagen en el espejo y demás, sino otra dimensión del cuerpo. Y en ese sentido, también quería ubicar varias cuestiones, ¿no? Una medio sueltas, pero la cuestión del delirio, ¿no? Cómo el delirio puede recomponer algo de ese lazo que se ha cortado con el mundo, algo donde podríamos decir que no se organiza el lenguaje como discurso, o sea, como lazo, digamos, esa organización del lenguaje como vínculo se desarticula,
esa es una dimensión, y que el delirio recompone, pero, y estoy tomando ahora nuestro lugar como analista, Gustavo, muy interesante lo que vos planteabas, pero el delirio tiene una suerte de precariedad, podríamos decir, y de borde de precariedad, que ahí me parece que en relación a, no se trata tanto de codelirar, sino justamente de estar allí para esos momentos de fragilidad del delirio, y de un delirio que vacila no al modo del fantasma, ¿no? Que arroja al sujeto nuevamente a ese fin de mundo. Y que es ahí donde algo del lugar del analista sostiene. No olvidemos que Schreber luego de unos años vuelve a estar internado, y ya no puede, digamos, volver a rearmar una dimensión que lo sostenga de algún modo, ¿no? No, es como en a veces escalada. la paranoia va deteriorando hacia... Sí, a ver, Ingrid, sí, lo mío No, ya esto está. que es como en escalada, cada vez más grave, cada internación está más desanudado. No, solo decir esto que decías recién de la función del analista, que por ahí es colaborar en la creación de un síntoma, en que el psicótico pueda volver a anudarse. Esto solamente, que está en relación con lo que decía Gustavo, de crear, de ayudar a crear un síntoma para que pueda anudarse de alguna manera y continuar con la vida. Eso, nada más. Bueno, eso trae, buenísimo, Ingrid, creo que eso trae un debate, ¿no? Cuando Lacan ubica el síntoma en relación a Joyce, por ejemplo, porque uno podría decir, están las memorias de Schreber, escribe todo eso, realmente esa escritura a Schreber lo estabiliza un largo tiempo, le permite salir de la internación, pero obviamente entre la escritura del delirio en Schreber y la escritura de Joyce, un Ulises, un Finnegan's Wake, tendríamos que marcar seguramente una gran diferencia. Justamente la escritura de Joyce no solo hace lazo, sino que introduce un nuevo orden en la literatura universal, o por lo menos occidental, ¿no? O sea que no está cortado el lazo. Creo que es interesante interrogar la posibilidad de síntoma en la paranoia vera, digamos, como de Schreber, y lo que puede Lacan plantear en el síntoma a propósito de Joyce y de su escritura. De algún modo, me parece que es importante, me parece clínicamente para nosotros marcar esa diferencia, ¿no? Porque si generalizamos tanto la psicosis pierde especificidad. Yo prefiero generalizar el delirio, no la psicosis. Ese es otro tema. Bueno, vamos a dar lugar a las últimas dos preguntas, Estela Maris y después Patricia, que pobre no podía levantar la mano porque es anfitrión. Pero empecemos por Estela, y después Patricia, y las respuestas de Ingrid y de Celia. Bueno, yo tenía la misma pregunta que Gustavo, y algo también de lo que tomó, me parece, María Cristina hace un ratito en relación al narcisismo, que me pareció, bueno, tan interesante, Celia, que ese narcisismo del que habla Freud, no es el narcisismo imaginario, a ver si te entendí bien, esta es una pregunta, porque no es carga libidinal de su imagen. Ahí se me complica, pero mientras escuchaba,
estaba pensando que se trata también o fundamentalmente del yo. En Introducción al Narcisismo, Freud sitúa como un nuevo acto psíquico, ¿no? Que es lo que le va a permitir avanzar sobre el tema del yo como instancia psíquica. Entonces lo que pensaba, pero a ver qué les parece, es que acá Freud está hablando del yo como instancia psíquica al cual le da la palabra en las 3 o en las 4 formas de negación. No soy yo, es ella, yo, no, lo amo, lo odio. Bueno, digamos básicamente esto, a ver si te entendí, Celia, y simplemente en relación al tema del delirio, que este texto me hizo ir también al punto en El hombre de las ratas, donde Freud habla de delirio, ¿no? En ese momento, cuando está el hombre de las ratas frente al espejo, esperando que entre el padre y contemplando sus genitales. Es una neurosis obsesiva, pero Freud llama delirio a esos pensamientos obsesivos. Perdonen, quiero agregar algo nada más importante por lo que acaba de decir Stella, que la próxima reunión, que va a ser sobre la lectura de textos de Freud, va a ser justamente El hombre de las ratas. Digamos, Schreber está en el programa nuestro, está marcado en un punto que se llama, digamos, grandes rasgos, narcisismo. En cambio, el próximo capítulo es el título es justamente trabajando con El nombre de las ratas, con Tótem y Tabú y un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci bajo el título La función del padre. O sea que justamente, Estela, lo que acabas de articular me parece que da pivote, es un pivote para la próxima reunión el primer lunes de julio. Bueno, Patricia. Bueno, no, estamos terminando y la verdad es que todo ha sido tan rico, pero me parecía como interesante vincular esta cuestión de la estructura y esto que estaba diciendo Estela respecto de la instancia psíquica del yo, que cuando ustedes marcan así con mucha claridad que es un retorno de lo reprimido, yo lo pensaba cómo se vulnera en ese sentido la significación fálica y la castración, como que se retorna a esa etapa del polimorfismo infantil, ¿no? En el delirio. Tanto es así que yo lo pensaba estructuralmente cómo se asemeja el delirio de Schreber al juego infantil, y especialmente a los videojuegos también, que ya ni siquiera son infantiles, muchos adultos se enganchan en estos videojuegos, y que cómo la estructura se repite, ¿no? Como estos movimientos, estas operaciones, estas construcciones gramaticales se repiten de manera tan similar por esta cuestión de estructura en el delirio de la paranoia como en los videojuegos de la PlayStation, y en el juego propiamente infantil, ¿no? Donde se atacan y la grandeza del yo y que es el único que sobrevive. Bueno, que me parece muy interesante, ¿no? Cómo pensarlo como estructura esto. Bueno, hasta aquí mi intervención y quiero agradecer muchísimo porque ha sido magnífica el encuentro. No sé, Cristina, en todo caso. ¿Querés seguir vos? Sí, queremos, no sé, Celia e Ingrid. Sí, algo. Vos, Ingrid, ¿querés comentar algo? Yo después comento. No, ya estamos, veo que faltan algunos comentarios más y prefiero dejar tiempo. Bueno, quería igual tomarlo, pues si no disculpen la dispersión, pero todos los temas me interesan. No, Estela, por un lado, sí, súper
interesante lo que traes como pregunta. Sí, de algún modo lo que yo intentaba era diferenciar el narcisismo imaginario del yo, digamos, el espejo que corrige la fragmentación pulsional del yo, lo que nos aporta, con este narcisismo del que habla Freud en Schreber, ¿no? Que es un narcisismo que tiene que ver justamente con una no expulsión del objeto del cuerpo y ese no lazo con el mundo, para decirlo muy rápido. De hecho, quiero decir, Freud, más adelante, cuando habla de patologías narcisistas, que eso fue luego muy tomado por los postfreudianos, pero tiene su punto de, justamente no se refiere al narcisismo imaginario del yo, sino digamos, a ese punto donde no hay lazo, donde Freud va a plantear la dificultad con el análisis porque no se establece el campo de la transferencia, es toda una temática importante en relación a, para poder diferenciar ambas cuestiones, ¿no? En relación a lo de los videojuegos, yo no sé tanto de videojuegos, pero me parece que la diferencia ahí es justamente la cuestión del juego, ¿no? Que no sé dónde vos ubicás tanto ese paralelismo en la gramática del delirio del juego. Justamente la gramática del delirio viene, como sabemos, el delirio con esa dimensión de certeza que bueno, que justamente, pero es interesante que el contenido, entiendo que vos planteás que es lo que te arma como un paralelismo, no termino de ubicar la ¿Sabés cuestión. en qué? En esta cuestión de que es un retorno de lo reprimido el delirio, o sea, es un retorno al tiempo anterior al sepultamiento del complejo de Edipo, en donde se despliega todo el polimorfismo infantil. Y a mí me parecía interesante cómo, digamos, en el juego de los niños se da esta cosa de que hay que atacar y que me atacan y que wow, y que se destruye el mundo entero y que son estas cuestiones que yo las he visto en niños, digamos, efectivamente, ubicado en la niñez, dentro del polimorfismo, como en todo caso el delirio de Schreber es, podríamos decir, un intento de, volviendo a esa etapa de la infancia, volver a generar un lazo, ¿no? Bueno. Pero sí, solo una cosa, me parece... Sí, no, solo esto. Me parece que una cuestión es la homología del contenido y otra cosa es el mecanismo. Sí, eso es justo lo que iba a decir, que los niños juegan a Schreber era la mujer de Dios. Schreber era, digamos, tenía los poderes del Hijo de Dios. Los niños juegan a que destruyen, a que son poderosos, eso nada más. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Graciela está, que sí, quiere por decir eso, ahí algo está Graciela, y después con eso damos después unas palabras finales, sí. Graciela. Sí, respecto a la relación entre el delirio y el fantasma, que interesantísima también. Lo único que yo recuerdo como más puntual es que en el seminario 3, Lacan lo que dice es que no se trata de tomar al delirio en el sentido del deseo y la relación con el objeto, tal como está construido el fantasma, ¿no? El sujeto, el objeto, el deseo. Que no se trataría de interpretar al delirio como se interpreta, se construye el fantasma, mejor dicho, porque el delirio tendría una estructura de anudamiento, una función de anudamiento, imaginario, simbólico, real, digamos, respecto al agujero forclusivo. O sea, que no está localizado en relación entonces al sujeto, al objeto y al deseo, sino al agujero forclusivo, cumpliendo allí una función de costura, de anudamiento, ¿no? Digo que esto es una diferencia, me parece muy interesante, sobre todo para la intervención clínica, ¿no? Bueno, gracias.
Bueno, muchísimas gracias Celia, Ingrid y todas las intervenciones. Los esperamos entonces el sábado que viene para la presentación del ciclo de psicoanálisis con niños a las 10 de la mañana y al lunes inmediatamente siguiente, ese sábado, la continuación del seminario de Lacan, La lógica del fantasma, que vamos a tomar, me parece que es ya la última clase del seminario. O sea que están no, todos falta invitados. una más. Queda una clase más del seminario. Está bien. Bueno, la anteúltima. Y bueno, los esperamos a todos entonces el sábado en el ciclo de psicoanálisis con niños. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Que tengan una buena semana.